Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la séptima sesión del segundo módulo del Diplomado de Derecho Administrativo, con el tema Tipos de procedimientos administrativos, que será desarrollado por el doctor Héctor Inda, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, máster en contratación pública por la Universidad Castilla de la Mancha, diplomado internacional de arbitraje por la Universidad de Alcalá de España, especialista en gestión de especialización de las contrataciones del Estado por la Escuela del Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado especializado de arbitraje por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posgrado en técnica de arbitral por la Escuela de Posgrado de la Universidad San, Mar- San- San Martín de Porres. Bien, muchas gracias, doctor, por su presencia hoy. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación de hoy. Bien, muchas gracias a Bill Auger por la invitación a este evento, eh, a este diplomado, que es vinculado al tema de derecho administrativo, y que el día de hoy vamos a ir desarrollando algunos puntos antes de ir yendo al tema en concreto. Mi experiencia está más vinculado al tema de en contrataciones del Estado, así es que voy a dar algunos ejemplos de repente en el ámbito de la contratación pública, eh, para hacerlo un poco más casuístico. Pero quería preguntar si se puede ver la presentación. Sí, doctor, sí se logra ver perfectamente. Perfecto, a ver, voy a presentar pantalla. No sé si es así. ¿Se ve que estoy cambiando las filminas o solamente se ha quedado estático No, en... doctor, sí se ve perfecto. Ok, perfecto, muy bien. Bien, entonces, como bien había comentado, vamos a ir desarrollando un poco esos temas porque si bien en el ámbito del derecho administrativo eh, es muy transversal a todo lo que sucede en distintas instituciones o en entidades públicas, ¿no? Entonces, el derecho administrativo es muy transversal a las distintas especialidades que existe eh, en el ámbito mismo de la contratación, perdón, del derecho administrativo. Así es que vamos a hacer un pequeño eje temático, vamos a hablar un poco de lo que es el procedimiento administrativo, porque si hablamos de tipos de procedimiento administrativo, entiendo que esto de repente ya lo han visto, vamos a hacer solamente refrescar unos puntos para recordar y centrarnos un poco a lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces cuando hablamos del procedimiento administrativo como tal, eh, podemos decir qué cosa es el procedimiento administrativo, ¿no? Y algo muy interesante, que es algo que tenemos que entender, es que el procedimiento como tal es procedimiento y no proceso administrativo, ¿no? Muchas veces en algunas facultades de derecho lo llaman procesal administrativo, ¿no? Y eso está muy mal, no, no debería llamarse así. Ojo, lo digo en referencia porque muchas veces sucede que una cosa es el contencioso administrativo, ¿no? Algunas me dirán, no, por favor, contencioso administrativo, o que es un proceso contencioso administrativo que es distinto. Pero muchas veces en los sílabus de muchas facultades a veces ponen ese término, procesal administrativo mal llamado, que eso debería corregirse. ¿Por qué? Porque evidentemente no estamos con la rigidez, digamos así, de de un proceso, ¿no? De un proceso judicial. El término jurídico, de llamarlo así, de proceso es eso, ¿no? Tiene una connotación más judicial que administrativa.
¿Ok? Bien, entonces, pero ¿qué cosa es el procedimiento administrativo en sí? Como bien lo dice aquí en esta filmina, dice, se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades públicas. Es decir, si partimos de esta parte, hay que entender que el procedimiento administrativo es todo este conjunto, desde el momento en que el administrado, como regla general, solicita algo a la administración, ya opera surge todo este desarrollo que es para que podamos nosotros contestar al administrado, ¿no? Entonces, dice ahí, se entiende por procedimiento administrativo el conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades con la finalidad, con el objetivo, con el interés de obtener una respuesta. Y las entidades responden a los administrados a través del llamado acto administrativo. Y este acto administrativo tiene que producir efectos jurídicos individuales o sobre intereses, ¿no? Me quedé escuchando en la anterior conversación cuando muchas veces decían, eh, a la pregunta le decían al docente anterior, eh, sobre a veces qué sucede, ¿no? Sucede que observan o presentan eh, algún cuestionamiento a ciertos documentos que podrían ser considerados de administración interna, ¿no? Eh, muy interesante pregunta. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces, ¿no? Que en las entidades públicas, cuando nos comunican algo, adjuntan informes o memorándums en el cual dice en el oficio, hago suyo este memorándum. No sé si ustedes han escuchado eso. Hago suyo este memorándum, hago mío este memorándum, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser considerado dentro del oficio, dentro de la resolución, ¿no? Muchas veces, como bien lo dijo el ponente anterior, cuando hablamos de acto administrativo, de manera muy general, siempre consideramos una resolución administrativa, que muchas veces esa es la parte tradicional, pero el acto administrativo, como bien lo comentó también el profesor anterior, va más allá de cómo es el documento en sí, sino es el efecto y que produzca todo este bagaje, todo este desarrollo de lo que es el acto administrativo. Entonces, si esa relación se cumple, entonces estamos hablando de un acto administrativo, ¿no? Entonces, si estamos ante no de repente una resolución, sino un oficio, ¿no? En el cual acompañan muchos informes técnicos o informes, ¿no? Que sustentan la respuesta o que simplemente dan el propio oficio, muchas veces hago suyo, hago mío este informe técnico, es decir, es como si estuviera eso en el oficio, digamos así, de manera un poco coloquial. Entonces, la naturaleza jurídica cambia, ¿no? La naturaleza jurídica cambia de ese informe, dado que forma parte, sí, de una comunicación que se le ha trasladado al administrado. Hay que entender también algo importante, que los actos de administración interna son eso, internos. Cuando esto es de conocimiento o es comunicado y que tiene un efecto en el administrado, podría ser sujeto a considerado dentro de todo este desarrollo del administrativo. Así que muy buena respuesta del docente anterior. Interesante también la pregunta, ¿ok? Bien, esto lo veo, ¿por qué? Porque esto lo veo todos los días, ¿no? Todos los días, por ejemplo, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, eh, muchas veces no salen, no hay resoluciones, sino muchas veces las entidades se comunican mediante un oficio, ¿no? Y entonces se acompañan algunos informes, memorándums, ¿no? Y ahí lo que sí es bueno resaltar es que tiene que decir este oficio muchas veces, hago mío este oficio, perdón, este memorándum o hago mío este informe, ¿no? Para que se pueda considerar dentro de la motivación, que es un elemento importante dentro del acto administrativo.
Bien, entonces, a ver, me salí un poquito del tema, pero como entré unos minutos antes, me escu- leí ese comentario y el docente anterior con una muy buena respuesta dio, este, dio una acertada respuesta, ¿no? Un- Entonces, procedimiento administrativo es justamente eso, es todo este conjunto de actos y diligencias en las cuales las entidades realizan. ¿Para qué? Para que se pueda emitir un pronunciamiento de la entidad a través de un acto administrativo. Entonces, tenemos que tener claro es eso, que las entidades se comunican con los administrados a través de estos comunicados, mediante los actos administrativos, cuando el administrado solicita algo. Eso sí, ¿no? Yo solicito algo a la administración me responde, me da respuesta a través de un acto administrativo. Imagina que van a tener su clase de acto administrativo, o ya la han tenido, ¿no? En el cual hay diferentes tipos de actos administrativos, ¿no? Eso ya no lo voy a tocar porque evidentemente es un tema que, de muy interesante desarrollo, ¿no? Bien. Y bueno, justamente es esto, ¿no? Un procedimiento administrativo es esto, inicia desde que el, el administrado presenta su documentación en mesa de partes, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, nos solicita esto, ¿dónde? A la administración hace la evaluación, realiza el análisis y como regla general siempre tenemos una resolución. Una resolución en la cual nos da nos concede de repente dicho pedido, ¿no? Entonces, esto es digamos, la regla general dentro dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo, ¿correcto? Y entonces, cuando nos enfocamos a ese aspecto, nosotros tenemos que ver, eh, eh, nosotros tenemos que ver un momentito, nosotros tenemos que ver, eh, pues, estos sujetos, ¿no? Acá participan dos sujetos importantes, ¿no? Em, el administrado y la administración pública o la llamada administración. Entonces, eh, dentro de los sujetos del acto administrativo, como bien lo señalé anteriormente, el administrado puede ser persona natural o jurídica, cualquiera sea su calificación o situación procedimental. Importante porque esto me ha pasado en la práctica. Yo trabajo en una entidad pública, o sea, veo todos los días derecho administrativo, ¿no? Pero importante lo que dice esta segunda parte, ¿no? Este segundo, este segundo renglón, digamos. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igual de facultades y deberes que los demás administrados. Esto muchas veces no lo ven así las entidades públicas. A mí me pasa todos los días que las entidades dentro de mi procedimiento son considerados administrados y hay que darle ese tratamiento. Entonces, si alguno de nosotros estamos en una entidad pública y nos corresponde dar el tratamiento a otras entidades porque solicitan algo, porque requieren algo, ¿no? Tienen que tener el tratamiento igual que cualquier administración. ¿Qué ejemplo podemos poner aquí? ¿No? ¿Qué ejemplo podemos poner? Por ejemplo, todo administrado, todo administrado, si quiere tener un local para que funcione sus actividades económicas, ¿necesita de qué? De una licencia, ¿cierto? Y una licencia tiene varios requisitos que se encuentran en nuestro TUPA. Lo mismo, si una entidad pública
digamos, SUNAR quiere poner una oficina en el distrito de, no sé, yo estoy acá en Lima, en el distrito de Santa Anita, donde esta entidad llamada SUNAR tiene que solicitar su licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Porque tiene que cumplir con eh, con ciertos requisitos, ¿no? Entonces no puede decir, ¿sabes qué? Como yo voy a atender a los administrados, a gente muy interesada en temas de sus títulos y tales, pues tú me tienes que conceder así nomás Municipalidad de Santa Anita. La municipalidad no. Tú, yo a ti, SUNAR, no vienes como entidad pública, vienes como administrado. Te tengo que dar ese tratamiento, el tratamiento de un administrado. Me tienes que cumplir las mismas condiciones que aparecen en el TUPA. Si tienes que pagar una tasa, eso es lo que a veces sucede, tienes que pagar la tasa administrativa, porque eso corresponde, porque como lo dice la norma, ¿no? Se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. A mí me ha tocado muchas veces escrito que no se me cobre, que no se me cobre la tasa. No se me debe cobrar la tasa porque yo soy también entidad pública como usted. Yo estoy exonerado. No, la ley es clara. Tú, entidad, solicitas algo a otra entidad, te sometes a las condiciones de esa entidad. Porque para ese momento, en ese instante, tú eres un administrado más. Esto es importante, ¿ya? Importante y importante de tenerlo en cuenta. Como digo, a mí me ha tocado muchas veces en la práctica que las entidades, a veces, por el hecho de ser entidades, consideran que debemos de darle otro tratamiento distinto. La norma no dice eso, ¿no? Entonces aquí queda claro. Dice también a los que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos e intereses legítimos que puedan ser afectados por la decisión de la administración. Por ejemplo, esto, eh, voy a poner ejemplo del procedimiento al cual yo estoy a cargo o de los procedimientos que están a cargo. Yo trabajo en una entidad pública que ve el tema de los arbitrajes en contratación pública. ¿Ok? Muy bien. Hay un procedimiento que se llama, eh, es algo que se denomina así, designación residual, ¿no? Designación residual de árbitros. ¿Qué es eso, doctor? No entiendo. A ver, más o menos algo rapidito. Cuando las partes en un contrato, en contratación pública, no se han puesto de acuerdo en su convenio arbitral cómo va a ser la designación o no se ponen de acuerdo en ello, lo que hacen es vienen a la institución a la cual en este momento yo laboro actualmente y solicitan la designación. Hasta ahí no hay problema. La norma especial dice, cualquiera de las partes solicita la designación. Cualquiera. Muy bien. Vienen a solicitar la designación residual, ¿no es cierto? Y cuando la administración cumple con esa designación, ve los requisitos TUPA, ¿no? Emite una resolución, porque ahí sí se emite una resolución, y se comunica la resolución en la cual se designa. Pero ya no solamente comunica esta designación a la parte que lo solicitó, sino comunica a los dos. Desde ese momento también esta parte ya se vuelve también un administrado, porque esta parte que le va a llegar la resolución de designación, en el momento puede decir, puede tener el derecho de poder cuestionar. Está en su derecho de hacerlo, ¿no? Parte del derecho.
que le corresponde a todos. Oiga, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esta designación, nosotros nunca nos hemos puesto de acuerdo, no sé, puede ser cualquier cosa. Pero en ese momento, ese, esta contraparte, digamos, ¿no? Eh, puede intervenir y ya se vuelve en un administrado. Es más, nos ha tocado muchas veces que cuestionan la designación dentro del procedimiento especial que existe, ¿no? Entonces, aquí vemos que en principio el administrado puede ser una persona natural, una persona jurídica, puede ser una entidad y tiene que tener el tratamiento de una entidad, pero a la vez también puede ser una persona que al inicio no ha solicitado nada a la administración, pero se comunica, se entera de una decisión que puede afectar, porque acá dice, ¿no? Que pueden ser afectados por la decisión de la administración, ¿no? Unos dirán, ¿por qué no se le avisó? Forma parte del procedimiento o de ese procedimiento especial que sea así, así lo establece la norma, ¿correcto? Entonces ahí vemos, por ejemplo, eh, cómo esto se desarrolla, ¿no? Hay casos, el propio administrado, ¿no? El otro es la entidad y uno que puede afectar sus derechos o intereses, ¿no? Bien. Y la administración, bueno, la administración como tal, pues se encarga de evaluar, eh, de recibir primero, de recibir el documento, la solicitud, ¿no? Eh, y estas son las etapas, ¿no? El inicio, la instrucción, la sustentación, la resolución, la ejecución. Esas son las etapas que tiene, pues, toda autoridad administrativa, ¿no? Recibir el documento. Muy importante el tema de recepción del documento. Muchas veces, no sé si cuántos trabajan acá en una administración pública, pero sucede, y sucede mal, que las entidades muchas veces rechazan la solicitud y eso no es correcto, ¿no? Le podemos observar, la unidad de trámite documentario puede observar tal documentación y ahí en esa etapa lo- le puede declarar como no presentada, ¿no? Pero a veces no te acepto porque no está foliado. No te acepto por ello. Que lo observe, ¿no? Porque eso es lo que corresponde. Pero muchas veces sucede que eh, eh, suceden estos inconvenientes, digamos, ¿no? Y a veces la administración no te quiere aceptar. Eso es un gran inconveniente. En la institución que yo trabajo no nos ha pasado, no ha pasado, no hay ello que la entidad devuelva, o en el caso particular, de lo que yo he visto, no ha habido eso, pero es importante eh, eh, tener en cuenta ello, ¿no? La recepción del documento. Dice, es el agente de las entidades bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades que conducen al inicio, la instrucción, la sustentación, la resolución y la ejecución del, eh, del procedimiento, ¿no? Es decir, participan en la gestión del procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Participan en la gestión. Reciben el documento. ¿Desde qué momento la administración pública trabaja? Desde el momento en que recibe, con la calificación muy rápida, ¿no? Muchas veces de la unidad de trámite documentario, ¿no? A la unidad de mesa de partes, ¿no? ¿Por qué? Porque es una revisión rápida, porque hay una cola inmensa, ¿no? O por lo menos una cola virtual ya con las mesas de partes virtuales o digitales, ¿no? ¿No? Que tienen que hacer los que van revisando si cumplen o no los requisitos, ¿no? Una vez, si no cumplen esa etapa, subsanan, si no, si no cumplen, declarado no presentada. Si cumplen, lo elevan a la área que corresponda, ¿no? Y ellos también hacen una evaluación. Y es evidente porque sucede una cosa muy, 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 muy curiosa y muy real. Muchas veces la revisión que hace la unidad de trámite documentario es rápida. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, tiene mucha gente haciendo la cola y es comprensible.
No digo que en todos los casos, ¿ah? No digo que en todos los casos, pero en algunos casos sucede eso, ¿no? Con el gran trabajo que elabora el personal que está en la oficina eh, de atención al usuario o mesa de partes. Y por eso que cuando llega ya al área correspondiente, yo siempre digo esto, ya la calificación no es solamente de requisitos TUPA, sino ya la revisión es una calificación jurídica, justamente para poder brindar una adecuada respuesta a través de una resolución o un oficio, como mejor lo parezca la administración, ¿no? Entonces es importante. Em, ¿verdad? Entonces, em, estas son las etapas realmente de un procedimiento administrativo, ¿no? La etapa de inicio, la etapa de ordenación e instrucción, la de conclusión, la de ejecución. Eh, por ejemplo, la de inicio puede ser la de oficio o de parte. A ver, eh, al inicio de oficio, ya sabemos eso, la propia entidad de oficio conoce la noticia, ¿no? Eh, Tiene que ser conocida esa noticia, ¿no? ¿En qué casos una entidad puede actuar de oficio, por ejemplo, ¿no? Operativos que hacen, ¿no? El área de fiscalización, ¿no? Inicia y pone, se va a, no sé, ¿cuál es el gran problema ahorita en Lima, por decirlo así, más allá de la inseguridad ciudadana, que es un flagelo a nivel nacional, ¿no? Yéndonos a un ejemplo muy sencillo de una municipalidad. Es lo que sucede aquí, por ejemplo, donde vivo, ¿no? Ahorita las personas muchas veces toman las, las calles, ¿no? Toman las calles, lo vuelven cochera, lo vuelven jardín, lo vuelven lo que sea, ¿no? Cuando no corresponde a todos, ¿no? Acá el gran problema es los vehículos. Ustedes se van por el distrito, por ejemplo, de Jesús María, ¿no? Y uno pasa a veces. Hay vehículos que están al lado izquierdo y vehículos que están al lado derecho y solamente hay un riel para poder pasar. Y uno está pasando entre la línea amarilla, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la municipalidad? De oficio, oiga, ponga orden, ya conoce la situación. El área de fiscalización viene, pone la multa, ¿no? La motivación, oye, la motivación es clarísima. No pueden haber vehículos en las calles. Tienen que estar las vías libres, porque puede pasar cualquier emergencia. Un, un vehículo de bomberos no pasa por ahí, ¿no? Entonces, esa es una situación que hay que tener en cuenta. Por eso dice de oficio. ¿Por qué de oficio? ¿No? Porque la administración toma conocimiento y actúa. Debe existir disposición de una autoridad superior debidamente fundamentada, una motivación basada en el cumplimiento de un deber, ¿no? O el mérito de una denuncia. Hay una denuncia, llaman por teléfono, ¿saben qué? Aquí está pasando esto, ¿no? Entonces, toma conocimiento, no, ojo, está tomando conocimiento de la noticia, ¿no? La noticia, y a partir de la noticia, la administración toma conocimiento de ello y tiene que actuar, ¿correcto? En el caso de esto de acá, del inicio de parte, bueno, ¿por qué? Porque los propios administradores lo solicitan. Oye, necesitan una licencia de funcionamiento. Muy bien, ahí está, la licencia de funcionamiento. Requieren, por ejemplo, la licencia de conducir, hay muchas etapas, ¿no? De la licencia de conducir, es un procedimiento administrativo también, ¿no? Que apruebo, desapruebo y todo, ahí está. Yo lo solicito y voy a preguntar, veo cómo son los requisitos. Examen médico, examen de conocimiento,
examen de manejo. Si apruebo todas esas etapas, ya la administración me da la licencia de conducir, ¿no? Entonces, estos son digamos, los trámites de inicio, ¿no? De inicio, pues, de oficio, cómo se inicia un procedimiento administrativo o de parte. De ordenación e instrucción, el procedimiento administrativo debe desarrollarse, y eso es algo muy, muy importante que a veces, la verdad, la verdad, no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Y eso es un jalón de orejas para los que trabajamos en la administración, ¿no? Tenemos algo, no sé, es algo que yo muchas veces critico, pero la norma nos dice que los trámites, el procedimiento tiene que ser sencillo. ¿Para qué? Para que sea eficaz, para que sea entendible. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Tomemos conciencia real de los que trabajamos en la administración. Muchas veces no cumplimos con este, digamos, mandamiento. No nos gusta hacer las cosas sencillas, ¿no? Porque muchas veces caemos en la parte procedimental, en los requisitos, y no vamos a la esencia. No, pero el requisito TUPA dice y tiene que decir tal, y si es así, y si no tiene que ser así, porque si no, no te apruebo, ¿no? Entonces, lamentablemente, caemos muchas veces en esta debilidad, ¿no? El decir que sea sencillo, sencillo para que sea amigable para el administrador. Muchas veces no cumplimos con esta situación, ¿no? Entonces, nos vemos forzados a ello. O muchas veces por ejemplo, yo solicito, no sé, una autorización, ¿no? Y sí he visto. Viene el oficio y pegan o adjuntan o hacen mío un informe técnico, un memorándum, no sé. Pero la verdad es que muchas veces el administrado lee el oficio, lee el informe que hace suyo el oficio, ¿no? El oficio hace suyo el informe, perdón, y no se entiende. ¿No? Y nos cargamos, ahí está el oficio, de ahí está el informe, de ahí está el memorándum, de ahí está el informe técnico de la persona que desarrolló o vio el tema. Al pobre administrado lo tenemos mareado y no entendemos nada, o el administrado no llega a entender nada. Pero nosotros, la administración, hemos cumplido, hemos hecho el procedimiento, ¿no? Entonces ahí caemos muchas veces, no todas las entidades públicas, digo, pero muchas entidades públicas o algunas entidades públicas cometen esto de hacerlo tedioso, de hacerlo eh, un procedimiento administrativo mm, que no transmita a la administración. Y eso hay que tener en cuenta, algo muy, muy importante. Si fuéramos una empresa, es una comparación de repente, no sé si es buena o no, pero me voy a atrever a hacer ello. Si fuéramos una empresa privada, ¿no? Si el Estado fuera una empresa privada, y nos dejamos, y nuestras utilidades se basan en dar respuesta a los administrados, evidentemente, si le vamos a dar ese tipo de respuestas, lo que va a hacer el administrado es irse a otra empresa privada que sea mucho más práctica de darle solución rápida y fácil. Y es algo que muchas veces las entidades no entendemos, ¿no? No entendemos. Que es importante hacerlo, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? Bien, acá dice, la autoridad administrativa deberá determinar la norma aplicable aun cuando no haya sido invocada por el administrador. Esto es muy importante también. ¿Por qué? ¿Por qué?
Muchas veces es cierto también, ¿ok? El administrado presenta una documentación y, o remite una norma errónea. Esto me sucede a veces bastante con las propias entidades públicas, cuando solicitan pedidos de información. Las entidades públicas, no sé si hay alguien que trabaja aquí en entidades públicas, pero van y pedido de información. Las entidades públicas no solicitan información a través como un administrado, sino ellos tienen lo que es la colaboración entre entidades públicas. El acceso a la información pública está más para el administrado, para la persona natural, para la persona jurídica, pero la colaboración entre entidades está vinculado a, al, a la colaboración, ¿no? O sea, entre las entidades que vienen a solicitar, es decir, para ponernos en cristiano, las informaciones que solicitan las entidades públicas no lo hacen como el ciudadano, sino lo hacen a través de este principio que es el principio de colaboración entre entidades, ¿no? Este, que es bueno tenerlo en cuenta también, ¿no? Muchas veces se cae en este error, se cae en este error. Me ha pasado que muchas veces muchas entidades públicas nos dicen, pedido de información, me vas a la ley de transparencia. La ley de transparencia es para el ciudadano, ¿no? Eh, si tú quieres algo que eres entidad pública, que eres parte de la administración, solicítalo a través de la colaboración entre entidades. Ese es el rubro que te corresponde. Es acá, por ejemplo, me dice, han invocado la ley de acceso a la información pública. Yo tengo que decirle en la respuesta, si bien hemos recibido esto, hoy entidad pública, te informo que esto se solicita a través de una colaboración entre entidades y lo que hemos hecho es hacer eso, darte una respuesta a través de ese. ¿Ok? Entonces, muy importante ello también, ¿no? O a veces común, común lo que sucede. Nos presentan, por ejemplo, en mi caso, en la práctica, nosotros trabajamos con distintas formas, con la ley de contrataciones del Estado. Pero ¿qué pasa? La ley de contrataciones del Estado ha sufrido y siempre sufre múltiples modificaciones, por lo menos una vez al año. Por- y estoy siendo modesto, porque a veces hay hasta dos modificaciones al año mínimo. Y esto es recurrente en estos pedidos, ¿no? Solicitan, consignan una norma, muchas veces ponen la 3225, ok, que es la norma general, la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Sucede que esa norma ya ha cambiado o ya ha tenido modificaciones. O peor aún, me pone la 1017, que es la ya derogada, esa ya está derogadísima. El amparo de la ley del decreto legislativo 1017, aplíquese. Pero esta ya está derogada. Tienes que explicarle, tienes que decirle ello en tu respuesta, ¿no? Es importante. Pero nosotros no podemos decir, él me dijo con la 17 te aplico la 1017. No, pues, no. Yo tengo que, yo tengo que eh, ver la normativa que le corresponde y basarme en esa normativa, ¿correcto? Muy bien, por eso nos dicen, ¿no? La administración deberá realizar actos de instrucción o indagación, ¿no? Necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos requeridos. O sea, las pruebas. Y acá dice, ¿no? La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio, es decir, corresponde a la administración también la carga de la prueba. Sin perjuicio de ello, corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos. Ok, tú ayuda a la administración. Si la administración considera que le faltan información, ellos bajo el tema de la carga de la prueba, muy bien, ellos
piden información, indagan, ¿no? Es importante también esto en la etapa de la instrucción. En la etapa de la conclusión. La conclusión, una vez agotada la etapa de la instrucción y obtenidos los elementos suficientes, ¿no? La entidad emite su pronunciamiento sobre lo pedido, ¿ya? Ahí dice, emite una resolución. No muchas veces es una resolución, ¿ya? La regla general es que lo sea, pero no siempre. Emite una resolución pronunciándose sobre el fondo del asunto. Ok. La conclusión es, ok, acá tú querías tu licencia, acá está tu licencia. Por una, por una resolución, ¿ok? ¿No? O te pedí una autorización para ello, ok, ok, perfecto, a través de un oficio de repente, ¿no? Entonces, bien, interesante esa parte, ¿no? Que no siempre es una, eh, no siempre es una resolución. Hay que tener en cuenta otros elementos. El caso clarísimo es, por ejemplo, muchas veces los oficios. O, por ejemplo, nosotros tenemos, soportamos, los que tenemos, por ejemplo, licencias de conducir, tenemos nuestro acto administrativo aquí a la mano, ¿no? Yo tengo mi licencia aquí, igual ahora son electrónicos, por acá está. Yo tengo mi acto administrativo aquí. Porque acá, con esto yo puedo enseñar al efectivo policial que tengo mi licencia. Porque es mi licencia. Y esto no es una resolución. Prueba clara de que no todo procedimiento administrativo concluye con una resolución. Esto es un acto administrativo. ¿Mm? Bien. Eh, que tiene todos los elementos, sí, firmado por una autoridad administrativa, no sé, me da el tiempo determinado, tiene el procedimiento regular que se ha iniciado en todas estas cuatro etapas. La motivación, evidentemente, he aprobado todas las etapas. Aquí podemos decir que no lo dice, pero se debería entender, ¿no? Bien. Y la ejecución. La ejecución de los actos administrativos, ¿no? Todo acto administrativo, desde que es notificado, tiene plena ejecución, salvo los que la ley disponga lo contrario, pero normalmente pasa eso. Em, entonces, em, sucede ello con mucha frecuencia, ¿no? Dice, la autoridad administrativa puede proceder a la ejecución forzada de los actos administrativos a través de sus propios órganos competentes. Eh, sí lo puede hacer, ¿no? Sí lo puede hacer. Hay ejemplos. O sea, en principio, los actos administrativos son ejecutoriados. Muy bien. ¿La ley puede poner algo distinto? Sí. ¿Se puede hacer una ejecución forzosa a través de sus propios órganos competentes? Sí. Lo hace Indecopi, lo hace OEFA muchas veces, ¿no? Lo hace ILOSA a través de sus pronunciamientos. Por ejemplo, en el OCE se interpone el recurso de apelación, el que pierde el recurso de apelación, esa resolución es inapelable. Se puede decir un contencioso, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero además, tú para presentar tu apelación, cuestionando el procedimiento de selección, que es un procedimiento especial que establece la norma de contrataciones, pues tienes que pagar un 3% del valor referencial del, eh, del, del, de la convocatoria, ¿no? De lo que es la contratación. Entonces, ahí nos conlleva un poco, ¿no? Oye, pierdes muy bien, aparte que perdiste, te ejecuto.
el 3%. Eso queda para las arcas del OCE, ¿no? Igual pasa en OEFRAN, igual pasa en Indecopi, casi los casos muy parecidos, ¿no? ¿Recuerdan el caso Repsol, ¿no? OEFRA tuvo que interponer sanciones, sacar un acto administrativo y emitir un pronunciamiento y ejecutarlo. Eso es, eso fue hace ya 2 años, si no me equivoco, ¿no? Hace, hace 2 años, ¿no? Entonces, eh, es importante tener en cuenta ello. Bien. Entonces, nosotros, eh, dentro de todo este desarrollo, vemos entonces la importancia de ello, ¿no? Y aquí vamos a lo que es los tipos de procedimiento, el procedimiento de aprobación automática, ¿no? Este, que hay que tenerlo claro, y el de evaluación previa. Entonces, vamos a ver, cada uno dice, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa en el TUPA de la entidad. ¿Ok? Entonces, yo, mi trámite de eh, aprobación automática, yo cumplo con los requisitos que me dice el TUPA, ¿correcto? Lo presento, cumplo y se debería entender que ya se ha aprobado, ¿no? Te sellan recibido o ya de manera virtual y se debería entender que ya está aprobado. Ahora, hay que tener claro una cosa. Muchas veces algunos TUPA dicen o señalan si dicho procedimiento es o no de aprobación automática, ¿no? Entonces eso hay que tener complejo también. Bien, entonces, acá nos dice, no, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad, ¿no? Siempre para que se cumpla con, y bueno, se tiene que cumplir con los. Este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmando la aprobación automática, debiendo solo realizar la fiscalización posterior. Es decir, no hay una constancia, digamos, ¿no? Que te diga, oye, ya tú presentaste y ya, ya cumpliste. No. Dice, sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de 5 días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por las leyes especiales. A ver, acá he puesto un ejemplo sobre ello que pasó en el ámbito de la contratación pública, sobre todo en el arbitraje en la contratación pública, que se desarrolla un poquito más desenvuelto. Eh, pero yo lo voy a decir, no sé si está acá en esta filmina o está en la otra, ahora vamos a ver. Ya, bueno, como adelantándome un poco, ¿no? Eh, en el año 2015 sale, en el año 2014 se publica la ley de contrataciones del Estado, la 30225. Esta ley recién entra en vigencia en el 2016 porque su reglamento eh, llega a aprobarse en diciembre, sale publicado en diciembre del 2015, casi en los últimos días de diciembre, lo recuerdo bien. Eh, y ahí creo que el plazo que decía es de 30 días, ¿no? Bueno, con eso ya entró en vigencia toda la normativa. ¿Qué había en esa normativa? ¿Cuál era uno de los temas que eran
importante es mencionar. Había un procedimiento administrativo llamado Registro Nacional de Árbitros, en el cual tú tenías que cumplir con ciertos requisitos. Si tú cumplías con ciertos requisitos, tú formabas parte de ese Registro Nacional de Árbitros, ¿correcto? ¿Qué te pedían? Te pedían tu título, tus constancias de haber llevado a cabo los cursos que te pedían, ya está. Con eso ya formas parte del registro, no hay problema. Muy bien. Eh, ¿Qué originó? Originó que haya mucha gente que presente esa solicitud. Habían muchos, muchos eh, que formaban parte de ese registro, ¿no? Porque era de aprobación automática. Y en este último punto, eh, en esta, eh, eh, en este sistema que a veces se creó, se presentaba esta solicitud en el OCE muy bien te recibía. O sea, es más, creo que si es que mal no recuerdo, la inscripción hasta era electrónica. Tú hacías tu inscripción electrónica. Tú pedías un usuario, una contraseña, tú consignabas ahí la información. Ojo, ni siquiera la información era física, sino la información era todo una declaración jurada. Yo decía que era abogado, yo decía que tenía las capacitaciones y ya está, ¿no? Muy bien, no recuerdo muy bien exacto porque ya han pasado bastante tiempo, pero más o menos como le estoy comentando. Entonces, bueno, se empieza pues a crear todo este registro nacional de árbitros, ¿no? Y si mal no recuerdo, el propio sistema, el propio software que tenía el OCE, pues te daba un certificado, ¿no? Acá está. Lo que tú te cuentas, te da un número de, de árbitro, un código de árbitro, ¿no? Y con eso tú ya estabas inscrito. Te querían ver. Ahora, ¿por qué era importante este registro? Porque la norma te decía que para que puedas ejercer tú la función arbitral en materia de contratación pública, necesariamente tienes que estar en este registro. Por eso se llamaba Registro Nacional de Árbitros. Todos, ¿no? Muy bien. Pero, como bien lo dice acá, no sé si lo dice acá exactamente, acá, sí, sí lo dice. Pero, importante detalle también, que una vez presentada la información, tu información que tú nos das está sujeta a fiscalización posterior. Esto, evidentemente, fue importante, interesante, ¿no? Porque la gente se confiaba, ah, bueno, fiscalización posterior, ya, sí, ya. Pero, ¿qué había pasado? Algunos postulantes o administrados no habían consignado una información adecuada, ¿no? Y la fiscalización posterior, si es que mal no recuerdo, es, eh, es objetiva, no es subjetiva. ¿Qué cosa quiere decir eso, doctor? No entiendo. Tú tienes que cumplir tal como está. O sea, por ejemplo, había un detalle, eh, creo que, por decir así, ¿no? Había un certificado que decía, dentro de tantos requisitos te pedían el certificado, llevar cursos en contrataciones con el Estado, arbitraje, derecho administrativo, ¿no? Por universidades. Muy bien. Entonces, dentro de la fiscalización posterior, ¿qué se hacía? Lo que se hacía era preguntar a la universidad si esta, este,
si este diploma que señala aquí ha sido llevado a cabo en la universidad, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué pasaba de que algunos no tenían esta autorización y por lo tanto la universidad, por decirlo así, decía, ¿sabes qué? Este curso no lo tenemos registrado dentro de nuestra base de datos. Nosotros consideramos que este curso no se ha desarrollado con la universidad. Entonces lo que correspondía pues era retirarlo de registro. Responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es, oye, no, pero yo no sabía. Acá, además, el certificado, decía el administrador, está acá la firma del decano, del director de la escuela, del rector, pero la universidad señalaba ante este indagación de la información, decía, ¿saben qué? Yo no lo tengo en el registro, no lo he desarrollado, por lo tanto, no, no lo considero válido. Ahora, muchos me dirán, doctor, pero, o sea, ¿cómo se metió ese alumno en este curso, ¿no? O este postulante, o este administrado? Muchas veces hay eh, instituciones que hacen con eventos con las universidades, ¿no? Entonces, lamentablemente, malos, malas instituciones habían hecho ello, ¿no? No tenían ningún convenio y, y no, y el administrado no lo sabía, ¿no? Entonces eso originó esa situación. Mm, gran problema. Un problema que se ocasionó en ese momento. Un gran problema que se ocasionó en ese momento. Entonces, ¿qué teníamos que hacer como responsabilidad objetiva? Retirarlos de este, de ese registro. Pero ¿cuál era el impacto? Porque recuerden, cada acción tiene una reacción y tiene un impacto, ¿no? Esta persona no podía arbitrar, no podía cumplir con su función arbitral. En, y no podía ser árbitro, no podía trabajar como árbitro. Pero es importante que de repente no puedes plantear pues una situación distinta, ¿no? No fueron muchos los casos, no fueron muchos los casos, pero sí la gran mayoría dijo, oye, yo llevé este curso pensando que estaba, sí, o sea, tú puedes pensar lo que quieras, te entiendo. Lamentablemente estamos sujetos a la responsabilidad objetiva, no subjetiva. Entonces, ni hablar. Nos daba, digamos, sorry, ¿no? Pero así es, ¿ya? Este, y bueno, hasta que lo eliminaron y ese mismo procedimiento se ha vuelto en una evaluación previa y no solamente una evaluación previa de requisitos, sino más allá de los requisitos. Eso ha cambiado totalmente, pues digo, la norma viene con tanta modificación que, bueno, muchas veces, pues, eh, vamos, vamos en esa línea, ¿no? Se va en un cambio entre la necesidad de, de ello, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver este tema, ¿no? Vamos a ver si cayó aquí, acá. ¿Qué más de la aprobación automática? A ver, como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrador, basta con la copia del escrito o el formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción. Ok, eso ya me aprobaron automáticamente, con ese sello debería ser más que suficiente. Y acá es muy importante, ¿no? Dice, los procedimientos de aprobación automática sujetos a presunción de veracidad. Sí, ¿no? Hay algunos casos, aquellos que habiliten el ejercicio de derechos preexistentes, como el tema del arbitraje, que se ha comentado, la inscripción en registros administrativos,
la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias o certificados similares que lo habiliten, ¿no? El caso que les he comentado pega muy fuerte con lo que les acabo de decir, porque sí, ojo, la presunción de veracidad es un principio del derecho administrativo, no es solamente la aprobación automática, sino que tiene preponderancia en ese procedimiento, ¿no? Entonces lo hace interesante, lo hace de mucho análisis, porque evidentemente pues, lo que se busca de alguna otra forma es que el procedimiento se desarrolle como tal, ¿no? Bien, entonces, eh, el ejemplo que les di del registro calza muy bien con ello, ¿no? Calza bien, es, es interesante. ¿No? Dice, para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicos o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros, sin perjuicio de la fiscalización posterior. Evidentemente, evidentemente. Eh, sí, 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 es importante este tema del caso de Registro Nacional de Árbitros en el año 2000, que salió en el 2000, finales de 2015, ya aprobado y en el 2016 apenas se aprobó. Este, este registro tuvo existencia 4 años. 4 años, hasta el 2020. En pandemia cambia la norma, ¿no? Cambia la norma. Como digo, la ley de contrataciones sufre muchos cambios y prácticamente, pues, casi 2 cambios al año, ¿no? Y, y, y siempre nos vamos con una modificación a la ley, que siempre está sujeta a cambios, ¿no? Bien, esta es aprobación automática. Acá, ¿qué nos dice? Dice, la presidencia del Consejo de Ministros se encuentra facultada para determinar los procedimientos sujetos a aprobación automática. Entonces, hay una autoridad que te dice qué procedimiento está sujeto a aprobación automática y qué procedimientos no, lo dice la norma. Pero eso lo decide el Consejo de Ministros, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, es importante tener en cuenta ello porque ya acá puede haber un detalle, ¿no? Importante, porque pueden haber procedimientos de aprobación automática que no tienen que esta, digamos, este requisito importante para que ser considerado un procedimiento de aprobación automática. Dicha calificación es de obligatoria adopción a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano. Les decía de la actualización previa al TUPA. Claro, no se espera el TUPA, el cambio del TUPA. No, muy bien, sale la norma, sale la aprobación por el Consejo de Ministros, sale la norma, perfecto, y si no se ha puesto una fecha de cuándo se va a aplicar, se entiende que es el día siguiente. Entonces, no que en el TUPA no está, lo siento, esto va más allá del TUPA, esto va correspondiendo a lo que es lo que señala la ley, la LPAG, perdón, la LPAG, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta ahí. ¿Bien? Muy bien. Eh, acá creo que había puesto el caso. Sí, acá está, ¿no? Acá está. Es que el articulito, bueno, el artículo 201 es extenso. Yo solo me atreví a sacar esta parte. Dice, los procedimientos de inscripción en el RNA, que era el Registro Nacional de Árbitros, y en el RNSA, que era el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales, así se llamaba, son de aprobación automática y se regulan mediante directivas aprobadas por el OSCE.
Ya, entonces, acá le decía la norma, ¿no? Son de aprobación automática, ¿no? Entonces, originó pues una situación, como le dije, que prácticamente todo el mundo se registró. Pero esto tuvo una vigencia. Esto luego cambia, este registro, porque ahora este registro ya es de evaluación previa, ¿no? Acá está. ¿Y qué es la evaluación previa? Uy, y todo acá. Este tipo de procedimientos la entidad se encarga, como su propia nombre lo dice, de evaluar y pronunciarse mediante un acto administrativo, ¿no? En caso de falta de pronunciamiento oportuno, el procedimiento está sometido a un silencio positivo o negativo. El procedimiento, como todo procedimiento, tiene pues un plazo de ser atendido que es de 30 días, ¿no? Y en el caso de la eh, inactividad administrativa, se somete a las reglas del silencio. Bien, a ver, vayamos con el ejemplo propio de este registro nacional de árbitros que actualmente existe, que si antes era de evaluación eh, automática, ahora ha cambiado y ahora es de evaluación previa. ¿Por qué? Primero, ya la presentación, tú primero presentas tus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Un poquito para saber, ¿no? Los requisitos son tener título profesional, muy bien, tener tus capacitaciones en derecho administrativo, como contratación, arbitraje, tu experiencia laboral, ¿no? Tu experiencia profesional, con constancias que acrediten que tienes tu experiencia en ello. Y otras cosas más, ¿no? Ahorita no quiero entrar más a detalles. Tú presentas ante la mesa de partes, física, virtual, ¿no? Y hay dos mecanismos. Lo presentas. Presentas tu documento. La administración evalúa si es que cumples o no cumples con esos requisitos. Si no cumples, te observa. Muy bien. Subsanas, ahí viene una primera, miren cómo todo tiene todo un procedimiento, tiene toda una línea, ¿no? Primero pasaste la etapa de una calificación de requisitos procedimentales. Muy bien. Tu documento, tus papeles, título, certificados, constancias de trabajo. Muy bien. Ahí está. Luego pasas a otra etapa. Muy bien. Ya cumpliste esta etapa de documental, pero ahora tienes que, tengo que comprobar, dice, que realmente conoces. Y se realiza una evaluación en el cual el administrado asiste a las oficinas de la institución y tiene que sacar una nota aprobatoria. Saca una nota aprobatoria, ¿no? Y pasa a la siguiente etapa. ¿Ven? Es una evaluación previa, pero muy previa, bastante previa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pasas a una etapa de entrevista, ¿no? Una etapa de entrevista para poder conocer al postulante, al administrado, ¿no? Y tú puedas eh, eh, tener en cuenta no solamente conocer ya la parte cognitiva, la parte del conocimiento, sino también la parte de, digamos, práctica, que es ya la entrevista, ¿no? Entonces, hay una evaluación documental. Uno, hay una evaluación cognitiva, es decir, el conocimiento, de evaluación, y el otro es práctica, cómo, cómo se desarrolla esta evaluación, ¿no? Cómo yo plasmo que tú realmente conoces a través del conocimiento ya más práctico, ¿no? Que eso hace ya la etapa de entrevista. Y una vez culminado ello, se emite una resolución
y se emite también un certificado, una constancia de inscripción. Díganme si esto no es evaluación previa. Y pongo, por ejemplo, este tema de registro, porque como pueden ver, de lo que era en el 2015 a lo que actualmente es, que tiene varias etapas para poder estar inscrito en digamos, registro, ¿no? Entonces, eh, llama bastante la atención. ¿Y por qué? Justamente la idea no era pues tener tantas personas interesadas, muy bien, sino ver que estas personas conozcan el tema real de la contratación, si quieren, porque los árbitros de alguna forma ejercen una función jurisdiccional, ¿no? Entonces, para ejercer esta función jurisdiccional, tienen que conocer, yo en la contratación pública está el impacto que esto puede surgir en las resoluciones que los árbitros ya cuando en el ejercicio de sus funciones puedan estas ser emitidas. Bien, ha cambiado evidentemente también la temática porque mayormente este registro, antes era si tú querías ser árbitro tenías que estar ahí sí o sí, con el anterior registro que era de aprobación automática. Actualmente es para los árbitros que son árbitros únicos, presidentes, ¿no? Y para los árbitros que están designados por las entidades. Entonces, bueno, esos son los grupos para estar en este registro, necesariamente, ¿no? Pero esto esto cambia también porque hay una propuesta, ¿no? Ya la propuesta legislativa de un cambio normativo, de una propuesta normativa, que esto también se elimine, ya no vaya al registro nacional. Bueno, en fin. ¿Por qué? Porque la idea es libre mercado, en fin. Son temas que ya están para conversar ya en la parte, ya digamos, temática propia de lo que es la contratación, ¿no? Que ya no quiero meter mucho en ello. No sé, ya he culminado con mi exposición, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Espero que no haya sido muy aburrido, porque disculpen. Trataba de ser un poco dinámico con el tema de irme del procedimiento para irme ya a los tipos de procedimiento. Hay una pregunta, a ver, vamos a ver. Ah, ok, ok, ok. Muchas gracias, Marco, te agradezco. Bien, estimado doctor, muchas gracias por su presentación de hoy. Ha estado bastante dinámica y claro. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia ha sido enriquecedora realmente. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos y muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los participantes. Por la invitación a este evento. Y nada, estamos en comunicación y también pues en contacto con ellos. Cualquier duda también, por favor, te voy a pasar la presentación para que puedan tener los alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado las dos sesiones que teníamos programadas para el día de hoy y les deseo muy buenas noches y hasta pronto.